Vamos a iniciar la clase del... Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar hoy la clase del curso de Big Data. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal pasaron los días de Semana Santa? Bueno, muy bien, un gusto para todos tenerlos por acá. Hacia adelante, Fabio. ¿Ibas a decir algo? Pues nada, bien, descansando, aprovechando esos días para despejarse del trabajo y tomar material para los otros cursos de comunidad. Ajá, sí, pero allá en Canadá no es como en Costa Rica, que tomamos toda la semana libre, no creo, ¿verdad? Únicamente el viernes era libre. Ah, sí, no, muy poco. Aquí es desde el viernes anterior hasta hoy. Semana y media casi. Bueno, un gusto tenerlos de nuevo. Vamos a dar inicio hoy al curso de Big Data, que ya es el penúltimo curso del programa experto en minería de datos. Darle la bienvenida a algunos que hoy nos acompañan por primera vez en este curso y más bien invitarlos a que ojalá puedan tomar el programa completo desde el primer curso, que se llama Métodos Exploratorios. Hoy más bien estamos en el penúltimo curso de todo el programa. A los que ya vienen desde el inicio, pues más bien nada más les falta este curso y el curso de proyecto de graduación. A los que hoy inician, más bien les recomiendo que por favor puedan, ojalá, pronto hacer el curso de nivelación, que es un curso que les tenemos ahí para que se puedan poner al tanto de algunos detalles antes de iniciar este curso. Bueno, muy bien, entonces para iniciar vamos a apagar acá el video y como de costumbre, por favor, si tienen alguna duda pueden abrir el micrófono y preguntar, o si no, vía el chat también pueden preguntar. En este momento les voy a compartir mi escritorio para iniciar con la lección del día de hoy. Vamos a ver si ya tengo alguna pregunta, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar en este momento. Hoy, en la clase de hoy, vamos a hablar sobre una introducción a qué es lo que se conoce como Big Data, y que es un término que se ha puesto de moda bastante en los últimos años. Hoy nos vamos a dedicar principalmente a eso, a una introducción al tema, y vamos también a hablar de un paquete en R que se llama el FF, especial para el manejo de tablas de datos gigantes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De hoy en 8 días vamos a continuar viendo algunos paquetes más sobre algunos paquetes más de R especiales para el manejo de Big Data. Vamos a hablar un poco de Hadoop también, que es un tema bien importante en el tema de Big Data. Entonces estas primeras dos lecciones son fundamentalmente para trabajar en paquetes especializados en R sobre datos masivos. Y en la tercera clase vamos a hablar sobre datos simbólicos, que es una manera también muy usada y muy utilizada sobre todo en Europa y en Japón en este momento para manejar grandes volúmenes de datos. A eso vamos a dedicar las dos últimas clases, para lo que se conoce como Symbolic Data Analysis o análisis de datos simbólicos, que es una manera muy buena y con un enfoque para poder enfrentar los grandes volúmenes de datos. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a tratar de hacer es encontrar una traducción, porque el término Big Data, y de hecho nosotros lo seguimos utilizando, y bueno, en este lado del mundo, en América Latina, somos bastante dados a introducir los nombres en inglés. En España no tanto, a ellos no les gusta hacer eso. Entonces hay varias traducciones para Big Data: datos masivos, datos gigantes, macrodatos, datos demasiado grandes volúmenes de datos. A mí una de las traducciones que más me gusta es la de datos masivos. Pienso que esta se adapta bastante bien a la idea, porque ahora vamos a ver por qué. No solo se trata de que los datos sean grandes, se trata realmente de que los datos sean masivos, que es un concepto un poquitito más
más amplios. Entonces vamos a seguir usando nosotros el término Big Data en inglés o Big Data, depende de dónde esté uno, en Estados Unidos o en Europa, y en español datos masivos. Muy bien, entonces el término Big Data es una moda. Yo particularmente pienso que sí. El término se puso de moda sobre todo en las áreas de administración de negocios. Es un término que puso muy de moda la Universidad de Stanford y sus programas de MBA. Y Big Data no es algo como data mining o machine learning, que son términos que vienen más de las escuelas de estadística y de las escuelas de computación. Y términos que tienen un soporte, digámoslo así, un poco más científico. El Big Data es un término más usado en las escuelas de negocios, que sin embargo ha tomado tal popularidad que hoy en día las escuelas de estadística y de data mining también ya hablan del término de Big Data y se confunde mucho. Mucha gente cree que Big Data es lo mismo que data mining o que Big Data es algo superior a data mining, pero vamos a ver que en el fondo podríamos decir que es como una evolución en un cierto sentido y que es un término que se ha acuñado sobre todo en el área de los negocios. Big Data no es fácil de definir, ya que en mi opinión es un nuevo término inventado por el marketing. Durante los años 2012 al 2013, más del 60% de los artículos de opinión de tecnología avanzada hablaban de Big Data como la nueva estrategia indispensable para las empresas de cualquier sector, declarando poco menos que aquellos que no se sumen a este nuevo movimiento quedarán obsoletas en cuanto a la capacidad de reacción en sus decisiones, perdiendo competitividad y oportunidades de negocio contra su competencia. Ven que con solo leer este párrafo, es un párrafo que se ve que tiene un enfoque muy hacia la administración de negocios, que es donde más se ha acuñado. De hecho, hay cursos muy famosos que imparte la Universidad de Harvard, seminarios en Big Data, son impartidos en las escuelas de negocios, no en las escuelas de estadística, como es usual en los cursos de data mining. Un poco de historia respecto al término de Big Data. Siempre es difícil identificar cómo surgen los conceptos. A veces nunca queda claro, ¿verdad? Se acuñan en un lado y en otro y no está claro. El término Big Data no es una excepción a esta regla, siendo difícil identificar si surgen como un concepto o como un acompañante de otros conceptos, por ejemplo, del concepto de Open Data. Pero sin duda hay un artículo muy famoso que fue quizás el más conocido y el que más se cita, que es este artículo de McKinsey Global Institute de junio del 2011. Es en el que uno podría decir que aparece una primera definición de Big Data, que es esta que está acá, que voy a leer literalmente. Dice: define Big Data como un conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis por las herramientas de bases de datos clásicas. Es muy interesante. Bueno, definía como Big Data básicamente aquello, magnitud de datos tal que era casi que no procesable por un computador, lo cual en sí mismo hacía de esta definición una contradicción, porque si no es manejable por ningún computador, pues de ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? No se podría procesar, ¿verdad? Entonces, así nació un poco el término. Se hablaba mucho de aquellos datos que ningún computador era capaz de procesar o almacenar. Incluso se usaba la palabra almacenar, que vean que esta es la palabra que se usa aquí. Sin embargo, el problema del Big Data a veces, y hoy en día, ¿verdad? 3, 4 años después de esto, el problema no es tanto de almacenamiento, el problema es más de análisis y gestión. Cómo hacer análisis estadístico de minería de datos sobre tales magnitudes de datos. Es más ese problema que de almacenamiento. Bueno, el Big Data viene acompañado de otro término que está muy de moda, que es el cloud computing, o la computación o los cálculos en la nube. La computación en la nube es un concepto también muy conocido bajo los términos de servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo,
nube de conceptos, en inglés Cloud Computing, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de la red. Y sin duda alguna, esto sí es ya un hecho real. Vean que este es, cuando yo hablo aquí de mi administrador de archivos, yo ya tengo personalmente 3 servicios en la nube. El SkyDrive, que es de Microsoft, el Google Drive, que es el que más uso, y el Dropbox, que es el que vamos a usar en este curso. Resulta que la tendencia actual es hacia el manejo de los datos en la nube. Ya nadie en un futuro cercano tendrá los datos en el computador, o si acaso tendrá ahí más como un respaldo, sino que los datos se van a almacenar en la nube. En mi caso, por ejemplo, personal, yo ya tengo todo almacenado en Google Drive, lo cual es una maravilla en el sentido de que si a uno le roban el computador, se le descompone o compra uno nuevo, basta sincronizarlo nuevamente con Google Drive e inmediatamente tiene uno todos los datos tal y como los tenía en el antiguo computador. Está el SkyDrive, que es un servicio de Microsoft, y el Dropbox, que es un servicio semi gratuito, que se puede tener gratuito, que es el que vamos a usar en este curso, porque en este curso vamos a usar unas tablas de una magnitud relativamente grande, que por ejemplo en nuestro servidor de nuestras aulas virtuales ya no es viable almacenarlos, porque tendríamos, bueno, además de que se nos llenaría el disco duro, entonces tendríamos un nivel de descarga muy pobre. Entonces lo vamos a tener en Dropbox, van a ver. Yo no sé cuántos de ustedes ya hoy en día, yo sé que Fabio sí, por ahí, usan este tipo de cosas. Y esa es la tendencia mundial, ¿verdad? Por ejemplo, Microsoft ya tiende a vender Office en la nube, y no un Office en el disco duro de uno como ha sido tradicionalmente, sino que el Office estará en el futuro no muy lejano completamente en la nube. Y yo tengo varias aplicaciones ya así que tengo alquiladas y ya no tengo compradas, sino que están en internet y de ahí las uso. Por ejemplo, les voy a mostrar por aquí una, por ejemplo, esta aplicación que es muy bonita, que es Prezi Desktop, para hacer presentaciones. En este momento yo lo cargo aquí y me está cargando desde la nube, no desde mi computador. Entonces esa es la tendencia, ¿verdad? Sincronizados, ven, aquí dice con Prezi.com. Ahí es donde están mis presentaciones ahora, no es en mi computador. Tiene ventajas y desventajas. Una desventaja es que si no tengo conexión me veo en problemas serios, como ya me ha pasado. Pero la otra gran ventaja es que no importa dónde esté, tengo lo mismo, mis mismos datos, y no importa si mi computador se daña o se pierde. Bueno, muy bien. Entonces, Cloud Computing y Big Data van de la mano. Definitivamente son dos cosas que van de la mano y que son la tendencia en este momento. Sobre todo el Cloud Computing o la computación en la nube es algo que sin duda alguna ya es de hecho en este momento incluso venden ya celulares o teléfonos portables, los que vienen con sistema operativo Windows Mobile, que de gratis le dan creo que 7 gigas en la nube, en SkyDrive, de manera que todas las fotos y todo lo que se tome con el teléfono de una vez queden en la nube y no queden en el teléfono. Bueno, muy bien, entonces esto es la tendencia, definitivamente hacia ahí vamos. Entonces Big Data y Cloud Computing son términos que van de la mano uno del otro, y que también ambos vienen mucho del mundo de los negocios, más que del mundo de la estadística. Este mapa que vemos, por ejemplo, acá, que les pongo acá, es un grafo dirigido de hace año y medio más o menos, de todas las relaciones de amistad de Facebook en el mundo. Entonces ustedes ven que aquí los lugares iluminados son donde hay más cuentas de Facebook. Lógicamente en Europa, en Estados Unidos, aquí vemos en Latinoamérica, se concentra un poco acá, en Costa Rica algo se ve por acá, está Japón, África casi no, ¿verdad? Solo en algunas partes. Entonces imagínense la cantidad de datos, la inmensidad de datos que pueda manejar una empresa como Facebook segundo a segundo, ¿eh? Es una cosa impresionante que uno no se imagina más bien cómo pueden almacenar y procesar sobre todo tales magnitudes de datos. Bueno, Big Data, según una definición de la ONU,
dice, es el volumen masivo de datos, tanto estructurados como no estructurados, los cuales son demasiado grandes y difícil de procesar con las bases de datos actuales y el software tradicional. Entonces, esta filmina es muy importante porque Big Data es más que datos masivos o que datos grandes. Big Data son realmente tres cosas que los hacen grandes o difíciles de procesar. Son datos activos de información caracterizados por tres cosas muy importantes: alto volumen, alta velocidad y alta variedad, que demandan soluciones innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y la toma de decisiones en las organizaciones. Entonces vean que el Big Data realmente viene de tres problemas. Puede ser mucho volumen, puede ser mucha velocidad o puede ser mucha variedad. O pueden ser las tres juntas, que es lo que sucede actualmente. Digamos, en un banco, por ejemplo, se tiene mucho volumen y tal vez mucha velocidad, tal vez no tanto variedad. Aunque sí, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en una red social, en Facebook, hay una gran variedad de datos. Pero estas tres características son las que pueden hacer de un problema de Big Data. Que uno tenga mucho volumen de datos, mucha velocidad en los datos o mucha variedad en los datos. O las tres combinadas. Es lo que se conoce como las tres Vs. Es muy conocido y casualmente funciona bien en inglés y en español. Big Data es un término que popularmente designa un crecimiento y disponibilidad de uso exponencial de la información estructurada y no estructurada. Esto es importante porque antes, hace 10 años, se pensaba que toda la información era estructurada en bases de datos SQL. Hoy día no, hoy día la web rompió con eso y los datos están en miles de formatos absolutamente no estructurados, lo cual es un problema. Entonces el Big Data es conocido también como el problema de las tres Vs. El problema de las tres Vs, que calza en español y calza en inglés: Big Volume, Big Velocity, Big Variety. Gran volumen, gran velocidad y gran variedad. Eso es lo que conforma un problema de Big Data. Okay, cualquiera de las tres o las tres combinadas. Sí, hoy en día, pues hace 10, 15 años todo se trabajaba en batch. Era imposible trabajarlo de otra manera. Luego se hizo periódico, cada mes, cada 15 días. Luego cerca del real time. Y hoy en día, una empresa que no procese los datos en real time, la verdad es que está fuera de competencia. Entonces ese es el gran reto. Hay gran variedad de datos, claro, ahora hay videos, hay audio, hay reportes, hay datos de la web, hay fotografías, hay aplicaciones móviles, hay mensajes de texto, etcétera, etcétera. O sea, si hay algo ahora es gran variedad de datos, cuando en el pasado los datos eran básicamente texto o números. Hoy no, hoy hay, por ejemplo, videos y fotos que son datos que además consumen gran cantidad de espacio. Antes hablábamos de kbytes. Yo soy, por ejemplo, de la época de que todavía hablábamos de kbytes. Luego pasamos a megabytes, gigabytes, terabytes y ya no sé ni qué es. En unidades que van cambiando y hasta se van confundiendo, ¿verdad? Es increíble el aumento que ha tenido la capacidad de almacenamiento y de volumen que tienen las computadoras. El Apolo 11 se dice que tenía que enviar el Apolo a la Luna con, si no mal recuerdo, con 34K era lo que tenían de memoria RAM. Hoy en día cualquier teléfono tiene más que eso. Bueno, entonces ese es el gran problema de las 3V, volumen. Vamos a estudiarlas un poquito más en detalle. Dice, existen muchos factores que contribuyen al aumento del volumen de datos. Los datos de transacciones almacenados a lo largo de los años, los datos de texto que constantemente generan las redes sociales, la creciente cantidad de datos recopilados por sensores, etc. En el pasado, un volumen de datos excesivo planteaba un problema de almacenamiento, pero con la actual reducción de costos de almacenamiento, más bien surgen otras dificultades, entre ellas la forma de determinar la relevancia en los crecientes volúmenes de datos y la creación de valor a partir de esos datos.
Sí, hoy en día lo que les mencionaba antes, más que el problema de almacenamiento, es el problema de cómo voy a procesar y cómo voy a analizar desde el punto de vista estadístico de minería de datos esos datos. ¿Cómo voy a poder hacer para procesar esos datos y más si se quiere hacer en tiempo real, más que un problema de almacenamiento? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, con mucho gusto la pueden hacer vía el chat o pueden tomar el micrófono. Bueno, muy bien. Otro tema es la variedad de los datos. En la actualidad los datos se encuentran en todo tipo de formatos, desde las bases de datos tradicionales, relacionales, hasta los datos almacenados jerárquicos creados por usuarios finales, pasando por los sistemas OLAP, que ya estudiamos con el curso que nos dio Fabio, los documentos de texto, email, los datos de mediciones de video, el audio, la información bursátil y las transacciones financieras, entre muchos otros. Imagínense cuántos datos se generarán, por ejemplo, solo con emails al día, o solo con fotos que las personas suben en las redes sociales en un día. Deben ser miles de millones de gigas. Según algunos cálculos, el 80% de los datos de las organizaciones de hoy no son numéricos. No obstante, estos también deben incluirse en el análisis y el proceso de toma de decisiones. Vean qué problema, qué reto es esto para la minería de datos, para la estadística y para las matemáticas, porque muchos de los métodos que hemos estudiado parten de la bonita hipótesis de que los datos son numéricos. Pero resulta que hoy en día la mayoría de los datos, según el 80% de los datos no son numéricos. Entonces ahí hay todo un reto, hay que buscar nuevas maneras de hacer análisis de datos con datos no numéricos. La velocidad designa la rapidez con que se generan los datos, con que se deben procesar para satisfacer la demanda. En banca este es un problema crítico y serio, ¿verdad? La velocidad en que se procesan las transacciones hoy en día, todos los clientes pegados a la web, es impresionante, ¿verdad? Esos son temas difíciles de analizar. Y cómo, por ejemplo, estar haciendo detección de fraudes en tarjetas de crédito online cuando las transacciones se procesan por cientos, si no por miles por segundo, ¿verdad? Entonces la tecnología de Big Data ha de ser capaz de almacenar y trabajar en tiempo real con las fuentes generadoras de información como sensores, cámaras de videos, redes sociales, blogs, páginas web, fuentes que generan millones y millones de datos por segundo. Por otro lado, la capacidad de análisis de dichos datos han de ser rápidos. Otro problema, ¿eh? Tenemos que analizar esos datos y la gente quiere rápido. Cuando a veces, desgraciadamente, el procesamiento toma tiempo. Por cierto, esto me recuerda que en la clase que viene vamos a trabajar un poquito con procesamiento paralelo en R, para aligerar procesos, por ejemplo, de calibración y selección de modelos. Y en la tarea número 2 van a tener que trabajar ustedes con un poquito de procesamiento paralelo en R. Bueno, eso lo vamos a ver de hoy en 8. Bueno, entonces las 3 V's del Big Data, aquí están en este gráfico bien ilustrado: velocidad, variedad y volumen. Esto es lo que hace que hoy en día tengamos grandes cantidades y volúmenes de datos, incluso en la computadora personal, ¿verdad? Todos nos da por almacenar fotos, por ejemplo, video, que son temas que generan grandes volúmenes de datos. Bueno, algunas personas le han puesto otra dimensión, otra V más, que le han llamado veracidad, y entonces hablan de las 4 dimensiones del Big Data. Este es importante, yo lo considero importante el tema de la veracidad, que tiene que ver con la validez y la correctitud de los datos. Dice, por último, Big Data ha de ser capaz de tratar y analizar inteligentemente este inmenso volumen de datos con la finalidad de obtener información verídica, información limpia y útil, que nos permita mejorar la toma de decisiones de las organizaciones. En tarjetas de crédito, por ejemplo, en banca es un problema seriosísimo. Llegan miles de millones de datos y a veces con formatos incoherentes, con información que no es totalmente confiable. Entonces ese es otro gran reto, ¿verdad? Cómo poder esa información procesarla, limpiarla y además en tiempo real. Información creíble y verídica. Otro problema seriosísimo
en los últimos tiempos es que también la internet está llena de información que no es verídica. Y sobre todo las redes sociales, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que hay una CNN falsa. Y un día de estos vi por ahí en Facebook que publicaron que a Shakira la habían detenido en un aeropuerto en España porque llevaba cocaína. Yo creí la noticia y se la conté a alguien incluso porque aparecía una página idéntica a la de CNN. Entonces, pero era una información completamente falsa. O una página clon que hicieron aquí en Costa Rica, no sé cuántos las vieron, de La Nación para el día de las elecciones, que anunció que el ganador había sido Johnny Araya. Y entonces era una página falsa, pero idéntica a la página del periódico La Nación, para los que no son de Costa Rica, que es el periódico más leído en Costa Rica, que decía que el ganador de las elecciones había sido el que había perdido. Imagínense. Y usted ve una información, mucha gente quizás se asustó al ver eso, porque parecía la página efectivamente del periódico La Nación. Entonces la veracidad es un tema importante en el tema de Big Data. Por aquí vamos a ver algunos comentarios en el chat. Me cuenta aquí, por ejemplo, Jacqueline dice que eso hicieron en la página web del BBVA en Perú. Sí, sí, a los bancos les ha pasado mucho, ¿verdad? Que les clonan la página. Uno ve una página idéntica y sobre todo para capturar los datos de los clientes, ¿verdad? Eso es bien peligroso. Hacen una página idéntica, casi con la misma URL, y hacen a los clientes ir ahí a digitar sus datos personales. Exactamente, sí, en minutos hay cientos de miles de fraudes, ¿verdad? Debido a ese tipo de cosas. Entonces, ese tema es importante, ¿verdad? El poder validar la información. Hoy en día la gente cuelga y pone lo que sea en las redes sociales. Y lo malo que sucede es que dígalo muchas veces y la gente termina creyendo que es verdad. Y eso le hace mucho daño a la sociedad. Bueno, un poquito de la evolución de Big Data. De los años 70 a los años 90 aproximadamente, de lo que se hablaba era de análisis de datos, de Exploratory Data Analysis, SQL, era lo que en esas épocas se hacía popular para el análisis de datos. Del 90 al 2000 se hablaba de OLAP, Online Analytical Processing, esa era la moda, la gran moda en esas épocas. Luego del 2000 al 2005 se empezó a hablar de minería de datos, de Business Intelligence. Del 2005 casi a la fecha se empezó a hablar mucho de modelos predictivos, de Analytics. Y hoy día la moda es Big Data Analytics, incluso se habla. Yo diría, si me pusieran a hacer un gráfico, esto no es excluyente, ¿verdad? Yo diría que por aquí está Data Analysis, por aquí está OLAP, tal vez así. Por aquí está minería de datos, los modelos predictivos y el Big Data. Es decir, que todo lo que hemos estudiado hasta hoy es Big Data. Data Mining, sin duda alguna, es el componente esencial del Big Data, porque es la única herramienta quizás que tiene la capacidad, o se acerca a tenerla, diría yo, de procesar Big Data. Entonces son uno incluido en el otro. De hecho, muchos cursos de Big Data que uno se encuentra en inglés en Estados Unidos, en la web, son cursos realmente de minería de datos y que trabajan sobre todo con modelos predictivos, que es lo que nosotros hemos trabajado ya en varios cursos anteriores, ¿verdad? Nosotros todos estos temas ya los hemos cubierto en cursos anteriores. Ya tuvimos un curso de OLAP, ya vimos análisis exploratorio, ya vimos modelos predictivos. Entonces digamos que tenemos un buen camino aquí andado para lo que es para lo que es Big Data. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién genera Big Data? Bueno, yo diría que todo el mundo, ¿verdad? Las redes sociales, sin duda alguna, Facebook, Twitter, etcétera, son de las que más generan datos hoy en día. Hay un curso que dan en la Universidad de Stanford muy bonito que se llama
no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero digamos es especial para hacer análisis de minería de datos sobre datos generados en las redes sociales. Y los instrumentos científicos generan miles y millones de fotos, por ejemplo, y de datos satelitales que son importantísimos. Los dispositivos móviles, sin duda alguna, todo el mundo genera datos hoy en día a través de los dispositivos móviles. La tecnología y los sensores de redes. Los bancos son de los que más generan datos también. El comercio electrónico hoy en día genera datos, todo queda absolutamente registrado, eso es otra cosa buena y mala, ¿verdad? No pueden saber absolutamente dónde está, para dónde va, qué compró, etcétera, todo va quedando registrado. Bueno, Big Data y Big Analytics, ahora se habla mucho de Big Analytics también. Big Analytics es casi como un sinónimo de data mining o de modelos predictivos, que tiene que ver con aplicar modelos predictivos a grandes bases de datos. Entonces, como veíamos antes, hoy en día se requiere definitivamente de operaciones matemáticas más complejas, como las que vamos a ver de hoy en 15 en la parte de análisis de datos simbólico, modelos de machine learning, statistical learning, clustering, trend detection, análisis exploratorio, métodos predictivos, sumarización y datos simbólicos. De esto es lo que más vamos a hablar en este curso. Modelos de sumarización y modelos simbólicos como una estrategia para procesar el Big Data. Otro asunto que se ocupa es mayor poder computacional y herramientas matemáticas como por ejemplo el análisis en componentes principales, que es el QR o la descomposición en valores singulares, para poder reducir los grandes volúmenes de datos a datos que sean manipulables, que sean viables de procesar. ¿Okay? Y sobre todo vamos a estar concentrados en estos modelos, en este curso, de sumarización y los modelos simbólicos. Bueno, esta es una pregunta interesante, esta que aparece en esta filmina. ¿Qué es Big Data? ¿Qué tan grande es? Hay gente que trata de definir eso. Yo digo no vale la pena, porque como algunos han dicho, lo que es grande hoy en día, tal vez mañana no lo sea. Así que no vale la pena definir Big Data, porque lo que no es procesable hoy en día, tal vez mañana sí, pero pasado mañana habrán datos que ya no son procesables en esas computadoras. Entonces ahí, por ejemplo, se ha hablado mucho antes se hablaba de kilobytes, luego megabytes, gigabytes, terabytes, ya ahora se está hablando en terabytes, todavía no tanto en petabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes. Yo creo que vamos como por aquí, ya ahora los discos duros se habla de cuántos terabytes, ya más que gigabytes. Las primeras computadoras eran en cuántos 512 KB era lo que tenían una computadora de memoria RAM. Que a veces incluso los que hemos estudiado matemáticas ya perdemos la noción de esto. Y perdemos la noción de qué tanto la memoria ha crecido. Realmente ha sido exponencial, como se puede ver aquí, el crecimiento. Sin embargo, crece tanto que a uno le parece que fuera lo mismo. Lo que pasa es que la evolución de los datos, desgraciadamente, a veces es igual o más grande que la capacidad de almacenamiento. Entonces, a uno le dan más almacenamiento, pero cuando se da cuenta ya ocupa más, y más, y más, y más, y ahí va, ¿verdad? También es un tema de negocio, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Bueno, otro tema interesante es la administración del Big Data. Big Data va muy de la mano con lo que se conoce como un Hadoop cluster. Hay cursos de Big Data que se dedican exclusivamente a esto también, que es cómo instalar un clúster de computadoras, de multiprocesadores para poder distribuir los cálculos, para hacer análisis distribuido de los cálculos. Okay, ese es un tema interesante y difícil, pero muy técnico. El enfoque nuestro en Promedad no es ese, el enfoque es más hacia cómo analizar los datos, un enfoque más de minería de datos y estadística. Ese es un enfoque más técnico, de cómo ensamblar un clúster de computadoras que sea capaz de soportar semejantes volúmenes de datos. Bueno, sin embargo es importante saber, el Hadoop cluster va muy de la mano con Big Data. De hecho, es una plataforma en open source, código abierto, que popularizó Google.
Google fue el creador de esta tecnología, conocida como Google MapReduce o Google File System. ¿Qué diseñó Google para poder manipular los volúmenes de información que maneja Google? Esto está basado sobre todo en sistemas Unix y Linux, que es un problema que tenemos también. Más adelante vamos a ver que la mayoría, hay un RHAROP que corre pero solo en las computadoras basadas en Linux, porque los sistemas de archivos de Windows no soportan este tipo de estructura. Entonces ese es un problemita que tenemos. Solo corre para los que tienen Mac o los que tienen instalado Linux o Ubuntu. Bueno, de hecho Google es el creador de estas tecnologías y tan es así, ¿verdad? Que hay gente que dice, ¿verdad? Que no está confirmado, pero que Google realmente, el gran secreto de Google es que tienen estos servidores toda la red de internet mapeada en sus propios servidores, y que ese es el gran secreto de Google. Y yo creo que eso tiene mucho de cierto, y que por eso es que responde tan rápido a las consultas. Ellos realmente, cuando uno hace una consulta en Google, no consulta a la red, sino que consulta a su red Hadoop, que es interna. Y yo creo que esto es muy cierto, porque muchas veces, supongo a ustedes les ha pasado, uno hace una consulta, le tira una página web, aquí digamos, y cuando uno le da clic, dice que la página ya no está disponible. Entonces eso está probando en cierta manera que la consulta que hizo Google no fue en tiempo real, y que esa página que tiró fue calculada hace algunos minutos o segundos. Se dice que Google lo que hace en estos sistemas Hadoop es tenerlos ahí mapeada toda la red de internet, y que cada cierto periodo de tiempo la vuelve a mapear y entonces la está actualizando, pero que en el fondo nunca consulta a la red de internet cuando uno hace una pregunta en el buscador. Bueno, eso son hipótesis, no son, el espionaje industrial no lo ha comprobado. Pero bueno, lo que sí es cierto es que ellos son los creadores de esta tecnología, que es capaz y que ha sido capaz de procesar volúmenes de datos que en el pasado no era posible procesar. Dice, actualmente el liderazgo en términos de popularidad para analizar enormes cantidades de información es la plataforma de código abierto Hadoop. Hadoop está inspirado en el proyecto Google File System y en el paradigma de programación MapReduce. Ven que es una combinación entre un nuevo forma de hacer computación paralela y un nuevo lenguaje de programación, una nueva técnica de programación. Dice, este consiste en dividir en dos tareas, Mapper and Reducer, para manipular los datos distribuidos a nodos en un clúster, logrando un alto nivel de paralelismo en el procesamiento. Nosotros vamos a trabajar hoy en 15 un poquito con procesos paralelos. Y cómo poder darle a estas computadoras, por ejemplo la que yo tengo en este momento es un Core i7, darle un poco de trabajo a cada uno de esos procesadores. Porque usualmente R lo que hace es darle todo el trabajo a uno de los procesadores, o la mayoría de los programas no aprovechan los 7 procesadores que uno tiene, o los que uno tenga. Entonces vamos a ver un poquito cómo hacer eso. Hadoop está compuesto por 3 piezas: Hadoop Distributed File System, Hadoop MapReduce y Hadoop Common. Ok, vamos a ver, me parece que tenía alguna pregunta por acá. Y en 10 minutos, muy bien, ok, no. Ok, los datos en el clúster Hadoop son divididos en pequeñas piezas llamadas bloques y distribuidas a través de un clúster de computadoras. De esta manera las funciones map and reduce, que por cierto R tiene la función map, pueden ser ejecutadas en pequeños subconjuntos, y esto provee una escalabilidad necesaria para el procesamiento de grandes volúmenes. Ok, bueno, tal vez les explico aquí. El procesamiento paralelo es algo complicado. No es trivial paralelizar un proceso, y no todos los procesos son paralelizables. Por ejemplo, supongan que yo quiero ordenar sumar un conjunto de datos muy grande. Entonces es fácil paralelizar ese proceso de suma. Yo puedo partir a la mitad y le digo a un procesador sume esto y otro procesador sume esto. Este me da X y este me da Y,
y entonces al final le digo a otro procesador haga X más Y y ya tengo el resultado. ¿Ok? Entonces es fácil, lo parto a la mitad, le doy la mitad del trabajo a un procesador y la otra mitad a otro. Pero hay procesos que no son tan sencillos. Por ejemplo, yo tengo los mismos datos, pero ahora no quiero sumarlos, sino ordenarlos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ordenar los datos, no sirve partirlo a la mitad. Yo parto a la mitad, le digo que me ordene esta mitad a un procesador y luego al otro procesador que me ordene esta mitad. Luego me los traigo para acá y los pego, esto ordenado y esta mitad ordenada. Resulta que no me da el total de los datos ordenados. No sirve. Quedó ordenado esta mitad y esta mitad, pero como un todo no quedó ordenado. Entonces, si le doy a otro procesador la tarea de ordenar esos dos bloques, es como mejor se lo hubiera dado desde el principio. Entonces observen que el tema de procesar en paralelo no es un tema sencillo, es un tema matemáticamente complicado. Bueno, el Hadoop System también tiene lo siguiente, que es muy interesante, que se ilustra en esta figura. Perdón, que me fui para adelante. Dice, la figura ejemplifica cómo los bloques de datos son escritos hacia este sistema de archivos. Observe que cada bloque es almacenado 3 veces y al menos un bloque se almacena en un diferente rack para lograr redundancia, que esto es muy importante. Observen aquí que el bloque 3, por ejemplo, se almacenó aquí, acá y acá. De manera que no pongo los 3 bloques en el mismo rack para asegurarme de que si este rack falla, bueno, pues aquí. Entonces hay un tema de seguridad ahí también implícito. Entonces MapReduce es el núcleo de Hadoop. El término MapReduce en realidad se refiere a dos procesos separados que Hadoop ejecuta. El primer proceso es map, el cual toma un conjunto de datos y lo convierte en otro conjunto, donde los valores individuales son separados en tuplas, que es algo parecido a lo que hice ahora cuando ejemplifiqué la separación que hice para sumar un juego de datos. El proceso de reduce obtiene la salida del map como datos de entrada y combina las tuplas en un conjunto más pequeño de las mismas. Una fase intermedia es denominada shuffle, la cual contiene las tuplas del proceso del map y determina el nodo que procesará estos datos dirigiendo la salida de la tarea al reduce específico. Esto lo que logra es la combinación final para que los resultados de los procesadores unidos con alguna forma lógica den el mismo resultado de que si todo se hubiera hecho en un solo procesador. O sea, el tema es que desgraciadamente no siempre cuando yo distribuyo los cálculos el resultado es el mismo que si todo lo hubiese hecho en un mismo procesador. Por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que les di antes de ordenar. Entonces estos reuse, shuffle y map son procesos inteligentes que garantizan que sí se dé el mismo resultado, o que por lo menos sea lo más aproximado posible al resultado que hubiera dado un solo procesador. En esta figura se ilustra cómo se van separando los datos en bloques y cómo el map, el shuffle y el reduce logran al final de alguna manera volver a unificar el resultado que yo separé al principio. Yo lo separo al principio, lo paralelizo, pero al final quiero un solo resultado que sea el mismo o lo más aproximadamente posible al resultado que hubiese dado si todo lo ejecutaba en un solo procesador, que es el resultado correcto. Bueno, el MapReduce, como les decía, y todo esto del Hadoop, es un tema que podría hacerse un curso entero de esto. Nosotros no vamos a profundizar en esto, la idea es que por lo menos ustedes sepan de la existencia de esto. La próxima clase vamos a ver un poquito de R Hadoop, que es un juego de paquetes que hay para poder hacer Hadoop en R. Desgraciadamente, los Hadoop de R solo corren en ambiente Linux. Corren excelentemente bien en la Macintosh, que en el fondo el sistema Mac es un ambiente Linux. Corre muy bien en Ubuntu y en los Linux, pero no en Windows. Bueno, pero no se preocupen, no es que van a tener que comprar una Mac. Lo que vamos a hacer en las prácticas sí corre en Windows. Bueno, este era el ambiente tradicional donde los datos se procesaban en una red local y ahí se tenía la bodega de datos.
Hoy en día no, hoy en día se tiene que tener un ambiente distribuido, posiblemente en la nube, en la internet, distribuido vía un Hadoop, y ahí es donde se hace Big Data Analytics. Eso es lo que se llama Big Data Analytics. Entonces podemos resumir el asunto. Big Data Analytics es hacer minería de datos en un ambiente distribuido en la nube, aprovechando una arquitectura Hadoop. Ok, repito, entonces Big Data Analytics es hacer minería de datos en un ambiente distribuido, con datos ojalá en la nube, aprovechando la tecnología o la arquitectura Hadoop para poder hacer eso viable en un tiempo razonable. ¿Okay? Entonces ese es por lo menos en teoría el futuro de la minería de datos. Hoy en día, y la verdad se ha dicho, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy estamos aquí. Y en este curso vamos a entrar un poquitito aquí. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo. Muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, de hoy en 8 vamos a trabajar un poco R Hadoop, que es una plataforma para hacer Hadoop en R. Bueno, esta es una filmina que me encontré por ahí de Oracle, que me llamó mucho la atención de la arquitectura actual de Oracle para manejar Big Data. Entonces Oracle en Big Data, lo que más me llamó la atención es que, bueno, ellos ya todo lo tienen en un Hadoop, y usan como plataforma de minería de datos en esos servidores R. Ya dejaron la plataforma que ellos tenían y lo que usan actualmente es R. Ya no usan Oracle, sino bases de datos ya no SQL, sino más basadas en una arquitectura Hadoop que en una arquitectura SQL. Eso en los ambientes Oracle, que son los más vendidos aparentemente para hacer Big Data. Ok, muy bien. Bueno, en el mundo hay grandes proyectos, como vemos en esta filmina, para hacer Big Data. Por ejemplo, en Corea del Sur hay un plan maestro. En Estados Unidos hay gran inversión para el tema de Big Data, incluso desde la administración de Obama, en la Casa Blanca, en Japón, por supuesto, en las Naciones Unidas. Desgraciadamente en nuestros países, especialmente en Costa Rica, creo que poco se ha pensado en eso, ¿eh? En cómo manejar la problemática del Big Data, por ejemplo, a nivel estatal, cómo definir estándares, etcétera, a nivel país, creo que muy poco se ha hecho al respecto. Bueno, entonces les decía, y ahí lo van a ver ustedes más adelante en la tarea, en este curso vamos a usar el Dropbox de Promidad, que es que vamos a tener los datos en la nube, para que sea viable poder darles a ustedes algunas tablas de datos, debido al tamaño. E incluso algunas tablas de datos hay que generarlas en el computador, porque no es posible ni en el Dropbox detenerlas. Bueno, dos libros muy interesantes sobre Big Data que les recomiendo, este que se llama Big Data Analytics y Big Data at Work, dos libros interesantes sobre el tema. Después les voy a recomendar otros específicamente que son para R, Big Data en R. Bueno, vamos entonces a continuar, ahora sí, con un poquito de, aterrizando ya un poquito el asunto, Big Data en R. Entonces, hoy particularmente vamos a hablar de un paquete que se llama el paquete FF, que lo que hace es simular, almacenar, digamos, matrices de datos en el disco duro, pero de tal manera que la simula que parece que estuvieran en memoria RAM, y se trabajan igual que en memoria RAM, pero están en el disco duro, lo cual permite almacenar matrices de varios gigas de memoria. Yo he almacenado de 12 gigas, por ejemplo, una matriz en una matriz FF. Bueno, entonces el paquete, antes, de entrarle al tema de los paquetes, vamos a ver cómo medir el tiempo de ejecución de un proceso en R. Esto porque en este curso vamos a estar constantemente comparando el tiempo. ¿Qué pasa si usamos los paquetes de Big Data versus qué pasa si usamos los paquetes clásicos?
¿Qué pasa si hacemos un proceso paralelo versus si hacemos un proceso no paralelo? Entonces, para medir el tiempo en R se usa la función system_time. Si están en Unix o en Linux, Unix time. Ok, vamos a irlo a ver concretamente en R, cómo se hace. Ok, bueno, entonces, para los que nos acompañan hoy por primera vez, esto es lo que se conoce en R como un documento autorreproducible. Supongamos aquí, por ejemplo, que vamos a cargar unos datos aquí un poquito más grande. Por cierto, a mí se me había olvidado decirles a ustedes, y que son los alumnos más viejos de Promidad de esta generación, los videos que nosotros subimos en la web es mejor verlos en alta definición. Ustedes en el canal de YouTube le pueden poner que sea en alta definición para que se vean más claritos. Pero ¿cómo medir el tiempo? En R, aquí vamos a hacer una prueba. Vamos a leer estos datos que ya hemos usado con Read Table, algoritmos de recomendación CSV. Leemos estos datos que son una matriz pequeña, no es una matriz grande de Big Data, pero nada más para probar esta función para medir el tiempo. Aquí, no sé si ustedes recuerdan, voy a ir un poquito aquí adelante, que habíamos visto una función que se llama dist, que calcula la matriz de distancias de los datos, que recibe aquí como parámetro, en este caso datos, usando la distancia euclidia. Entonces, esta función dist calcula la matriz de distancias. Entonces yo le pongo system_time, y system_time me devuelve el tiempo que duró. Me devuelve tres cosas: el tiempo que duró el código que programó el usuario, o lo que tardó la función, lo que tardó el sistema en llamar la función, y el elapsed es la suma. Entonces vean que a pesar de que esta matriz es grande, no duró nada, ni siquiera se dio cuenta cuánto duró. Sí duró algo, pero no es sensible. Ok, ahora yo voy a programar una función un poquito más ineficiente para hacer lo mismo, pero la voy a programar yo. Recuerden que R, todas estas funciones son lo que se llaman vectorizadas, por eso corren tan rápido, a través de un map y un reduce, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Bueno, pero aquí yo lo voy a programar. Esta función Minkowski calcula la distancia de Minkowski entre dos vectores, digamos la distancia de X a Y, la calcula como la suma desde I igual 1 hasta N de XY menos YI a la P, todo elevado a la 1 sobre P. Eso es lo que se llama la distancia de Minkowski. Si P es igual a 2 es la distancia euclidia, que es lo que estamos haciendo aquí por defecto. Entonces calcula la distancia de Minkowski. Entonces aquí, bueno, lo que hace esta función que se llama Minkowski es calcular la función entre dos vectores, X y Y. Pone P igual a 2, de manera que por defecto hace la distancia euclidia. Dice que si P es menor que infinito, en R se puede usar infinito, no sé si ustedes lo habían usado. Si P es menor que infinito y P es mayor a 0, entonces retorna la suma del valor absoluto de X menos Y elevado a la P, y toda esta suma elevado a la 1 entre P. Y si P es igual a infinito, retorna el máximo, porque se puede probar matemáticamente que cuando P tiende a infinito, la distancia de Minkowski es igual a la distancia de los máximos. Y luego hago una matriz aquí, una que le hice bastante ineficiente adrede. Calcula la matriz de distancias de Minkowski para una matriz M, y por defecto usa la distancia euclidia P igual 2. Entonces calcula el número de filas, número de columnas, inicializa una matriz de tamaño número de columnas, número de filas por número de filas, y la inicializo en ceros, y luego desde I igual 1 hasta N y desde J igual 1 hasta N, en D y J almaceno la distancia de Minkowski de la columna I versus la columna J, usando esta función que acabo de programar aquí. Ven que es ineficiente porque incluso repito el cálculo. Recuerden que esta matriz es simétrica. Entonces, D y J es igual a D y J I, no ocuparía calcularlo dos veces. Pero bueno, así lo hice para probar.
Luego en row names le pongo los row names y en column name los row names otra vez, porque recuerden que la matriz de distancias es individuos versus individuos. Y retorno como una matriz de distancias a D. Bueno, programado esto, volví a correr la matriz de distancias, pero ya con los datos, pero con mi función distancia matriz de Minkowski. Entonces vean que en este caso dura 15 segundos, punto 87 mi función, 0 segundos el sistema para un total de 15.87 segundos. O sea que aquí evidentemente mi función es bastante más ineficiente que la que trae R. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Eso es para ilustrar simplemente el uso del System Time, que lo vamos a usar bastante en este curso para hacer benchmark y comparar los métodos paralelos, sobre todo con los métodos no paralelos. Bueno, muy bien. Entonces eso es para ilustrar ese tema. Ahora vamos a hablar un poquitito del paquete FF. Resulta que en R hay varios paquetes muy famosos. Entre ellos el más famoso es el FF. Luego el FBase, que es hermanito de FF. FF es para almacenar y FBase es para hacer cálculos sobre FF. Y el Big Memory, que es muy usado también. Nada más que el Big Memory tiene el problema que solo corre en ambiente Linux. Basados en Linux, como el Apple. Big GLM para hacer regresión lineal en tablas de datos gigantes. Esto lo vamos a ver en el curso, estos dos. El MAP y el Flash File Hatch. Bueno, hoy vamos a hablar de FF nada más. La próxima clase vamos a hablar de estos otros. Como vemos en este gráfico que construí por ahí, ahorita les voy a mostrar el código y ustedes van a tener que hacer algo en la tarea con este gráfico. Aquí generé un gráfico con los paquetes más usados según el CRAN, que es donde está subido el R, y los paquetes de R. Según ellos, este es un gráfico que ellos hicieron. Ahora yo lo voy a replicar. El paquete más usado es FF al año 2013. El segundo más usado es File Hash, luego FBase y luego Big Memory. ¿Ok? Este nos va a servir para hacer un ejemplo de Big Data ahorita. Bueno, el paquete FF dice proporciona estructuras de datos atómicos que se almacenan en el disco duro, pero se comportan casi como si estuvieran en memoria RAM. Muchos de los objetos del paquete FF se comportan de manera natural, como si fuera un data frame, lo que permite que los subíndices, manejar subíndices en forma transparente, sus conjuntos, aplicando funciones, etc. El chiste es que yo puedo tener una matriz gigante, pero que se comporta prácticamente igual que un data frame. Entonces eso es lo bonito, porque se hace muy transparente, todo sigue siendo casi igual, aun cuando los datos en FF están realmente en el disco duro y no están en la memoria RAM, como vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, este es el gráfico del 2014, ahorita se lo voy a explicar. Bueno, vamos a ir a ver un poquito el paquete FF. Entonces, como les decía, el paquete FF y el paquete FBase son hermanos. Uno tiene siempre que instalar los dos, porque este es el que permite almacenar y este es el que permite hacer cálculos sobre objetos tipo FF. Este Big LM es que lo vamos a usar hoy para un ejemplo y de hoy en 8 lo vamos a estudiar más en detalle. Bueno, hay que instalar los paquetes en R y luego cargarlos, ¿verdad? Con library, como hemos hecho siempre. Estos surprise warning y surprise messages es para que no salgan mensajes en este documento. Bueno, por ejemplo, vamos a trabajar con unos ejemplos toy example, como dicen en Estados Unidos, pero para ilustrar. Digamos que tengo un vector, voy a definir aquí un vector de 1 a 10 y yo le pregunto class vec, me dice que es un vector de tipo entero. Esta función FF vec, de ahí el nombre del paquete, me transforma este vector que era de tipo clásico en R en un vector tipo FF, que yo le puse aquí vector FF. Aquí lo convierte. Ahora este vector va a estar en el disco duro como un archivo, mientras que este está en RAM.
Esa es la diferencia, aunque uno no se da cuenta de ello. O bueno, por lo menos no tan transparentemente. Ven que si le pongo class vec.ff, entonces me dice que es un ff vector, tipo ff, ven, ya lo transformó. Ok, muy bien, este detalle aquí es muy importante. Si yo corro min, la media, sobre vec, corre la media usual de R. ¿Por qué? Porque este vec es un vector usual de R. Pero si yo corro min sobre vec.ff, corre un método, una función que se llama fbin, que se llama min media de fbase. Es decir, recuerden que R es un lenguaje, lo que se dice en computación polimórfico. Él es inteligente. Esta función se llama igual, pero al ver que este objeto es de tipo ff, corre la media. Esta función min no es esta misma. Este es el min de R. Este es el min del paquete fbase. Que está capacitado para calcular un min con un array de 10 millones de datos. Ok. Muy bien, vean aquí voy a hacer una pruebita ya un poquito dura. Voy a crear un vector de longitud 100 millones. ¿Okay? Aquí con esta función ff, ya no con la función, recuerdan que en R es con una C aquí es con una ff. Voy a crear un vector de 100 millones de ceros. ¿Okay? 100 millones de ceros. Ahí lo crea. Y luego le pido que lo despliegue. ff siempre despliega los primeros 6, en este caso los primeros 8 y luego los últimos 8. Siempre despliega los primeros y los últimos datos. ¿Ok? Y podemos ver que voy a hacerlo para que vean que voy a hacerlo aquí en RStudio. Voy a replicar esto, vean, lo corro aquí en RStudio. Voy a levantar los paquetes. Estas 3 líneas no se ocupan, ¿verdad? Porque son comentarios, porque yo ya los tengo instalados. Ahí están los paquetes. Y sí, voy a crear el arreglo ese, para que vean que es algo que no dura tanto. De 100 millones. Entonces voy a crear el arreglo de 100 millones. Ahí está, ya lo creo. Es sumamente rápido en eso. Bueno, muy bien. Entonces, si le pido la longitud, ven length, me da 100 millones. ¿Cuál es este length? No es el mismo que siempre hemos usado en los cursos anteriores. Este length pertenece a fbase. Min, lógicamente me da 0 porque yo le metí puros ceros. Ahora le voy a meter unos numerillos al azar. Vean, sample de 1 a 100 millones en el vector X de 1 a 100 millones. Voy a meterle puros números al azar. Este sample no es el sample clásico, es del paquete fbase. Entonces ahí le metí números al azar. Entonces si le pido la media aritmética me dio 5 por 10 a la 7. ¿Ok? Muy bien. Ven aquí, voy a hacer una búsqueda en un vector de estos. Voy a buscar el máximo, aunque él tiene la función máximo, pero es solo para ilustrar. Inicializo m en menos infinito. Y luego vean este detallito aquí, para i igual 1 en el chunk de x. Aquí en estos vectores gigantes siempre hay que ponerle chunk x, que es el que me genera los índices de ese vector gigante. Y si fuera igual esto no iría, nada más uno pone i en x, ¿verdad? Pero aquí le tengo que decir esto, chunk x, en eso es diferente. Entonces calculo m como el máximo entre x y m, que era el máximo anterior, digamos, y esto es para que maneje datos nulos. Entonces, bueno, aquí lo único que en realidad quiero ilustrarles es que esto es para poder recorrer, para que los índices puedan recorrerse en los índices y en los índices de este vector x. Ok, entonces me da 1 por 10 a la 8 el máximo. Bueno, otro ejemplo, nada más para ilustrar que ustedes se van a tener que pelear con datos más grandes. Digamos que tengo los datos iris, ¿recuerdan los datos iris? Entonces digo data iris,
head iris, tengo los primeros 6 filas de la tabla iris. Entonces voy a convertir esa tabla iris en una data frame, pero FF. Aunque es una tabla pequeñita, pero es para efectos académicos ilustrativos. Entonces con esta función as ffdf iris me la convierte en un iris ff, le puse de nombre, me convierte iris ahora en un data frame, pero tipo ff. ¿Ok? Ya no es un data frame clásico, sino un data frame tipo ff. Si pido el head de iris ff, él me lo tira aquí, me tira una serie de información, y ven que incluso este head es distinto, un poquito distinto al head clásico, porque siempre tira las primeras 8 filas de la matriz y las últimas 8. Mientras que el head clásico solo tira las primeras 8, ¿verdad? Entonces es un poquito diferente. Aunque la sintaxis es igual. Ok. Bueno, muy bien. Aquí le puedo igual, vean, calcular la media aritmética a la columna 1. Claro, aquí ya no es el min usual, ¿verdad? Sino es el de fbase. Aquí voy a usar el ffwhich, que es el mismo which de R, pero una versión FF para la matriz esta ahora que es tipo FF. Entonces sáqueme de la tabla iris FF aquellos cuyo el cepal, el ancho del sépalo sea mayor a 2. Entonces iris y de X aquí son los índices y aquí formo la matriz. Y ahí me tira la matriz. Es decir, es una submatriz de la tabla iris donde la variable ancho del sépalo sea mayor a 2. Ok. Bueno, muy bien. Se puede hacer una regresión lineal. Esto lo vamos a ver con más detalle de hoy en 8 sobre estos datos. Voy a hacer aquí, bueno, aquí convierto la tabla iris otra vez, es la misma instrucción de antes, y voy a correr big glm, un poquito más grande, y voy a hacer un modelo de regresión cuya variable a predecir es largo del sépalo basado en el largo del pétalo, y data iris ff. Vean que la sintaxis es exactamente la misma que usábamos cuando usamos LM, nada más que esta es la función big LM, que es especial para objetos de tipo FF y que está en un paquete que se llama big glm, que hay que instalar también. Perdón que voy para arriba, este paquete habría que instalarlo. Aquí yo lo instalé, ven. De este vamos a hablar más de hoy en 8 días, cómo calibrarlo, etcétera. Bueno, muy bien, perdón, ahora voy para abajo. Y aquí le pido los coeficientes, imprimo, y me da igual, me da el intercepto, y me da el coeficiente del largo del pétalo. Ahí es una regresión muy simple, solo de 2 variables. Se puede hacer multivariada, etcétera, como vamos a ver de hoy en 8. Bueno, recuerden que les dije que FF guarda todo en un archivo, en el fondo. Y de hecho, si yo quiero procesar ese archivo, él los nombres los pone por defecto y los guarda en un lugar escondido. Y cuando termina la ejecución los borra. No los borra. Pero yo le puedo explicitar el nombre del archivo. Vean, por ejemplo, aquí voy a hacer un vector de 1 a 10. Y ese vector lo voy a convertir en un FF. Y lo voy a guardar en ejemplo 1. Aquí le estoy diciendo cuál es el file name. Le estoy diciendo que lo guarde en un archivo que se llama archivo1.mat de longitud 10, y override en true es por si ya existía que lo sobrescriba. Entonces esto es por si yo quiero saber el nombre del archivo donde lo grabó. Entonces observen que este archivo, si yo me voy aquí a datos, ese archivo está aquí, ven, ahí lo ven, sí, en el directorio que yo tengo por defecto, ahí lo grabó, mide 1 KB. Ahora si lo abro, de todas maneras no veo nada, es un archivo binario, no es un archivo de texto, es un archivo binario, entonces no se puede ver de todas maneras con un editor de texto. Bueno,
Y después, este ejemplo 1, que ya es un archivo FF, todo trabaja igual, exactamente igual como si fuera un vector, un data frame. Bueno, aquí hay otro ejemplo, data cars, que es esta matricilla. La voy a grabar en un archivo que se llama archivo 2, dimensión 50 por 2, porque este es el tamaño de ese archivo. Perdón, de esa matriz, override en true. Y estoy grabando la traspuesta de cars. Ok, si vemos aquí tengo ese archivo. Aquí está archivo 2. Ok. Ok, ven, aquí le pido que me la dé. Y entonces ella siempre imprime las primeras 8 filas y las últimas 8 filas. Puedo ver que con esos datos FF yo le puedo aplicar plot como si fuera cualquier archivo data frame. Ahí está el plot. En la próxima clase vamos a ver unos que ploteo varios millones de datos. Entonces lo único que queda es una mancha. Son tantos datos que todo el cuadro queda en rojo. Pero bueno, se puede hacer un plot. Aquí voy a guardar este archivo, nada más para, como un ejemplo, vean, leo, no, perdón, esto es muy importante, cómo leer archivos directamente usando de una vez FF, porque no, si tuviera que hacer un data frame y después convertirlo en un data frame gigante no tiene sentido, porque entonces no podría tener data frame más gigantes que los que tuvieron data frame clásico, no, pero eso no es así. Esto se puede leer, vean, hay un read CSV FFDF. Ese es exactamente igual que el read CSV, nada más que se llama .ffdf. Y la sintaxis es la misma, file, nombre del archivo, header, la sintaxis es la misma. Los separadores, que el separador va a ser punto y coma, el separador de decimal comas y row names o no row names, aquí están en 1, el header es en true o en false, es la misma sintaxis. Nada más que aquí me queda un archivo tipo FF. Perdón, un data frame tipo FF. Ven que si le pido FF, aquí está la matriz. Pero en un tipo FF. ¿Ok? Bueno, esta es la función que ustedes tienen que usar en la tarea, es esta. Para leer una tabla de datos de 12 gigas por ahí. Bueno, si le pido el class, me da FF. Si le pido un summary, me da los datos y me da que todos están en FF y que todos son listas. Ven, esto es muy importante. Si yo le doy str fdatos, da un str un poquito distinto que el clásico. Me dice los tipos de las variables, pero me dice algo que es muy importante. Vean qué interesante esto. Vean, velocidad de entrega. ¿Se acuerdan que velocidad de entrega es una de las variables de esa tabla? Ella lo está guardando en este archivo y en ese directorio. Así es como se llama. Entonces cada columna me la está guardando en un archivo aparte. Vean, precio. Lo está guardando en este archivo. Durabilidad. Me lo está guardando en este archivo. Imagen de producto. Me la está guardando en este archivo. Ven, entonces realmente son, en este caso, como 50 archivos. No, no son tantos. Creo que cuántas variables eran. Creo que son, vamos a ver. Son como 12 variables, no recuerdo, pero bueno, es una por variable lo que en este caso decidió hacer eso. Bueno, eso es transparente, uno no tiene por qué saber eso, pero así es como está el grabando, ¿verdad? Eso es lo que permite tener realmente tablas de datos gigantes, ¿verdad? Porque en el fondo son archivos. Ok, después le puedo hacer la media a FF datos dólar precio, ven que de manera clásica o así con la segunda columna. La desviación estándar, el máximo, la correlación, todos estos son de FBase, ¿verdad? El plot, ahí está un plot. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta. Para los que se matriculan por primera vez en este curso, si no tienen conocimientos de muchos de R, entonces esos los tenemos un poquito en el curso de inducción.
que les abrimos desde hace unos días para que pudieran entrar al curso de inducción y aprender un poquitito. Si no me avisan y le podemos abrir un poco más del curso de R para que vean más sobre R. Que muy bien. Y si no, pues nosotros tenemos un curso de R que es anterior a este. Ok. Porque sí se requiere un poquito de conocimientos de R. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vamos a ver, por ahí los veo a todos. Cintia Naranjo, Cintia Arguedas, Jacqueline, Katia, Mauricio, Randall, Roberto, Ronnie, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar, ya por el día de hoy, mostrarles la tarea. No es una tarea cortita, son algunas preguntas y algunos trabajos para generar matrices gigantes. Y aquí los datos están en el Dropbox. Ven, aquí pueden ir al Dropbox de Promidad. De ahí pueden bajar los datos. Este archivo mide 47 megas. Ok, por cierto, se me olvidó un detalle antes de terminar, perdón. Es esto del gráfico ven. Este gráfico lo generé yo actualizado al 15 como al 20 de marzo, que fue el día que estaba preparando esta presentación. El que les presenté antes era del 2013, este es del 2014. Este gráfico todavía se ve que FF sigue siendo el paquete más usado en R para Big Data. Luego le sigue FBase y luego FileHash y Big Memory va por aquí, es de los más usados también. Ahora, este gráfico yo lo generé con este archivo, genera gráfico bd.r. Les voy a mostrar ese archivo. Ese código yo se los dejo aquí, ahí está en el aula virtual está. Este código, uno le pone la ruta, le pone la fecha de inicio, el día de hoy. Ven aquí, esto con esto, él va y trae estos datos al CRAN. Ahí lo que va y se trae son los datos de cuántas veces fue bajado el paquete por día. Ese gráfico lo que ilustra es cuántas veces fue bajado el paquete el 15 de marzo. Ven, por ejemplo, FF fue bajado casi 400 veces. ¿Ok? Mientras que este PDBase casi nadie lo bajó una o dos veces. ¿Ok? Entonces eso es. Este programa va y se trae esos datos y los va metiendo en una Big Matrix. Una tabla gigantesca. Hay que hacerlo así porque no cabe ni en el Dropbox de Promidad cabe. Bueno, aquí va descargando los archivos y al final lo deja en un archivo. Y aquí al final, bueno, yo hago un gráfico con ggplot, que es el gráfico que ahí les mostré, y él los va dejando en un archivo. Este código realmente fue creado yo le hice algunas adaptaciones, pero el código fue creado por unos de los creadores del CRAN. Bueno, lo deja en este estudio, en este archivo. Bueno, entonces ese código ahí está, es para que ustedes lo corran porque tienen que hacer un pequeño cambio en la tarea. Es nada más escoger dos fechas, del 1 del 2012, que fue la primera fecha que están esos datos. Entre esa fecha y el día de hoy, el día que hagan la tarea, y escojan dos fechas y generen el archivo. Y lo único que tienen que responder aquí es de qué tamaño les quedó. Okay. Entonces lo que quiero es que estudien un poquito ese código. Es fácil, ¿verdad? Nada más de cambiar dos cosillas por ahí y generar el archivo. Y generar el gráfico. O sea, que vuelvan a generar, tienen que mandarme el gráfico, sí. También. No sé si aquí está el gráfico. Tienen que enviarme el gráfico que a ustedes les quedó. Digamos que ustedes escogen de febrero del 2013 a abril del 2014. Entonces queda otro gráfico. Los gráficos van a ser distintos para cada uno de ustedes. Entonces esa es la idea en ese ejercicio. Un poco estudiar ese código y generar su propio gráfico. Ok, esto aquí es para ir a traer la tabla de datos al Dropbox. De ahí ustedes la pueden bajar. Ok, la misma tarea les da la dirección web. Ok, muy bien.
Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok. Bueno, muy bien, ahí los veo todavía todos. Eh, para los que se integran hoy, ¿verdad? Y para, por supuesto, también para los que estaban, ahí está el foro en el aula virtual para que, si tienen dudas, comentarios y por supuesto para ayudar a los que están empezando hoy en este curso, ahí les vamos a ayudar. Nosotros estamos atendiendo el foro permanentemente y los compañeros también ayudan y pueden contestar. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, recuerden también, bueno, sobre todo para los que hoy inician, ¿verdad? Que para entregar esta tarea tienen tiempo justo hasta de hoy en 8 días a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, justo antes de que empiece la clase, es el máximo tiempo para entregar la tarea. El curso consiste de 4 tareas, 25 puntos cada uno, y así es como se evalúa el curso, con 4 tareas. Ok, son 4 tareas similares a la que estamos viendo el día de hoy. Ok, muy bien. Bueno, si no tienen preguntas, un gusto tenerlos de nuevo en el curso, estar de nuevo compartiendo con ustedes. Y nos vemos de hoy en 8 a la misma hora, a las 7 de la noche. Un gusto haberlos visto. Hasta luego, que pasen muy buenas noches. Nos vemos de hoy en 8 días. Gracias. Bueno, pues, Buenas noches, hasta luego.